Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. La saliente ministra de Trabajo, entrante ministra del Interior, Alicia Arango, está haciendo un enroque explosivo. Deja el Ministerio de Trabajo con un esbozo inquietante de una reforma pensional a través de una entrevista de prensa, un esbozo en el que podrían cambiar las condiciones para empleados que llevan décadas cotizando, pero sin mostrar ninguna propuesta concreta. Como si eso fuera poco, la ministra Arango insiste en la flexibilización laboral con una metáfora que solo refuerza la idea de que el gobierno está a favor de la precarización del trabajo y los beneficios para las empresas. Y es precisamente esta percepción, que el gobierno está más interesado en los empresarios que en los trabajadores, lo que ha impulsado una ola de protestas en contra de Iván Duque. Real o no, esta percepción es mucho más poderosa movilizando gente que la invitación a marchar de los sindicatos colombianos. Esa visión ciertamente no la tienen en el gobierno, si no, el presidente no insistiría tanto en que el problema del empleo se soluciona es sobre todo de la mano de los empresarios. Ese acuerdo entre el Estado y el mercado en función de los trabajadores y la sociedad lo que permite hacer grandes cambios. Ustedes hoy no están firmando solamente un pacto simbólico, están haciendo un compromiso real, fehaciente. Son 22 sectores en un pacto nacional para generar más de 1 millón de empleos. Y es que en el último año se perdieron en Colombia casi 200.000 empleos destruidos. Aún peor, en el último año casi 500.000 de personas dejaron de buscar trabajo y se cuentan ahora como parte de los económicamente inactivos en el mercado laboral. La propuesta del presidente con los gremios es optimista, digamos que ambiciosa, pero poco clara. Nadie sabe qué exactamente es lo que se está pactando. Y muchos no entienden a cuenta de qué. Es que los pactos se hacen solo con los gremios y los empresarios. En medio de este panorama, poco ayuda que la ministra de Trabajo, la exministra de Trabajo, ahora ministra del Interior, diga que es que los ingenieros de sistemas solo se necesitan por 2 horas al día. El comentario, además de enfurecer a muchos trabajadores, y me imagino que muchos ingenieros de sistemas, hace que la gente esté preguntándose, ¿por qué es que pagamos sueldos presidenciales y ministeriales de tiempo completo? Aquí arranca Zona Franca. Y hoy hablamos del empleo, uno de los grandes problemas que tiene este país, el gran lunar en términos de números económicos del gobierno de Iván Duque. Me acompañan para hacerlo Jaime Tenjo, que es economista, uno de los expertos en el complejo mundo del empleo que tiene este país. Lo leemos en Razón Pública a veces, en El Espectador. Es el director del Departamento de Economía de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Profesor, es un gusto que nos acompañe esta noche. Muchas gracias por haberme invitado. Es un gusto para mí también. Entonces, usted sí sabe qué es lo que pasa con el empleo. No, tampoco sabemos lo que pasa con el empleo. Excelente. Tenemos algunas ideas, pero... Los profesores pueden decirlo, a los ministros de Hacienda esa posición, en cambio, les genera muchas críticas. Eso es cierto. Un académico se puede dar el lujo de decir ciertas cosas que el ministro no puede decir. Andrés Forero es del Centro Democrático, sirve en el Consejo de la Ciudad y es una persona que tiene una visión pro empresa de la manera en la que la economía debe generar empleos. Además, es un muy buen amigo del presidente de la República, Iván Duque. Es un gusto que nos acompañe, Andrés. Daniel, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para Jaime y naturalmente para todas las personas que nos están viendo en este momento. Soy partidario de una empresa que genere empleos de calidad. Y sí pienso que estimular, generar condiciones que permitan el libre desarrollo de las capacidades productivas de un país es beneficioso en el largo plazo para los trabajadores. Y tengo una silla vacía esperando al senador del Polo Democrático, Alexander López, que ya me dijo que estaría con nosotros en cualquier momento. Bueno, y entonces hoy ya veníamos pensando en este tema por los pactos que ha anunciado el gobierno Duque, la segunda ronda de pactos como su gran iniciativa para luchar contra el desempleo, pero durante el fin de semana anoche en Noticias Caracol, en una entrevista a su director, Juan Roberto Vargas, la
¿Es exministra ya de Trabajo o no? No sabemos. No sé, creo que está haciendo Está la en transición. tránsito. Sí, me imagino que ayer dio la entrevista en su calidad de ministra de Trabajo. Dio una entrevista en calidad de ministra de Trabajo. Alicia Arango ahora se mueve al Ministerio de Interior, el Ministerio de la Política. Una entrevista que generó escozor y nos pone a hablar de la visión del empleo que tiene el gobierno de Iván Duque. Colombia tiene que cambiar su forma de contratar. Esto es muy polémico, pero cuando uno no cambia la forma de contratar y en el mundo va cambiando, el mundo no lo espera a uno y uno hace entonces una cosa indebida. Y ahí entonces, por ejemplo, viene el tema de contratar por horas, de hacer una flexibilización de teletrabajo. Contrato por días. Pero eso es, ministra, también pregunto, ¿eso no es lo que las centrales obreras dicen, pauperizar y empeorar las condiciones laborales de la gente? Exacto, eso es lo que ellas dicen. Y por eso lo vamos a llevar a la mesa de concertación. Ajá. Para escuchar sus opiniones y sumar entre todos y construir entre todos. Pero dicen quienes critican eso, esa propuesta, dicen, eso es para ayudarle a las empresas, no a los pelados. Están equivocados. ¿Por qué? Están equivocados, porque de todas maneras la persona se va a emplear. Porque, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino 2 horas. Se van a emplear 2 horas, pero eso es empleo. No, mentiras, eso no es empleo. De la definición de empleo es una persona que trabaja por lo menos 1 hora a la semana. Esa es la forma como el DANE mide el empleo. 1 hora a la semana. 1 hora a la semana. Sí. Incluso así tenemos, pues pongámosla de una, la del histórico de desempleo. Salieron las cifras de desempleo la semana pasada, anualizando, digamos, la cifra, entonces quedó en 10,5. Entonces, esas personas, ese 10,5% son personas que están activamente buscando empleo y que no han trabajado ni siquiera 1 hora. Ni siquiera 1 hora a la semana, eso es cierto. O sea, eso es estar en la inmunda. Pues sí, es decir, desafortunadamente aquí no tenemos un buen sistema de seguro de desempleo que les ayude a financiar sus gastos, etcétera. Es decir, por lo menos el 10% de la población económicamente activa no tiene ninguna fuente de ingreso laboral. Y entonces aquí veníamos de una serie que arranca en el 2010, cuando empieza el primer gobierno de Juan Manuel Santos, agarra el empleo en un punto alto. Hay que decir que agarra también las materias primas en un precio que va en aumento durante los primeros años del gobierno. El desempleo empieza a bajar, llega a su punto más bajo en el 2014, cuando roza el 9%. Colombia, ¿hace cuánto no tenía desempleo de un dígito? No, hacía mucho tiempo que no teníamos desempleo de un dígito para el año, porque es que hay que... Claro. Es decir, tiene un componente estacional, entonces en algunos meses de los años ha estado por debajo de 2 dígitos, pero en general, en promedio para el año desde hace, yo no sé, 10 años o algo así. Y luego a partir de ese 2014 empieza a subir lentamente, y en el último año la aceleración del desempleo se dispara. Bueno, no quiero decir se dispara, pero aumenta con un gradiente un poco mayor. En el último año el desempleo aumentó casi 1%, 0,8%. Sí. ¿Algo ahí? No, varias cosas. Efectivamente uno ve la curva de desempleo, se llega a ese mínimo histórico el año 2015 y desde ahí es como si lamentablemente hubiéramos rebotado y otra vez empieza a haber un deterioro de las condiciones de empleo en el país. Los 3 últimos años realmente del gobierno anterior mostraron que veníamos en una situación de incremento paulatino del desempleo. Eso además creo yo que se suma, porque si uno compara, por ejemplo, esa cifra con la cifra de crecimiento en el país, pues ahí es donde yo creo que algunos economistas pues no han entendido muy bien qué es o mejor dicho, no han encontrado unas soluciones lo suficientemente plausibles para explicar qué es lo que sucede, porque uno asocia generalmente el crecimiento de la economía con una mayor tasa de empleo. La economía crece, las utilidades de los empresarios crecen. La economía está creciendo, pero yo qué pienso que puede estar detrás de eso, y es que el país ha tenido que hacerse cargo de un choque migratorio sin precedentes en la historia reciente. En el caso solamente de Bogotá, que el otro día estábamos discutiendo en el Consejo sobre ese tema, en el caso de Bogotá han llegado cerca de 300.000 venezolanos
en los últimos 3 o 4 años. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente la población de Armenia se vino a Bogotá en cuestión de 3 años. Entonces, yo planteo eso para decir que hay que contextualizar. Y déjelo ahí porque a mí me interesa la visión que es de la academia. Obviamente la academia dicen las cosas después de haber estudiado y de haber corrido modelos y pruebas. Y entiendo yo que no hay, digamos, una veredicto acerca de si la emigración de los venezolanos está impactando el empleo. Yo creo que sí. Es decir, yo francamente estoy en desacuerdo con esa posición de que los venezolanos son los que están produciendo los problemas de empleo. Si uno mira a través del tiempo, lo que está viendo es que cada año la tasa de crecimiento del empleo es menor que el año anterior. Es decir, la capacidad de generar empleo de la economía ha venido cayendo y ya ha venido cayendo de una manera importante, por lo menos desde el 2014, 2013 o algo así por el estilo. Y para el último año, el problema del empleo no es que se generara poquito empleo, es que se destruyó empleo. Se destruyeron como 198,000 empleos o algo así por el estilo. Pero hay una cosa, no, yo no estoy diciendo que sea responsable de los venezolanos. Yo estoy tratando de explicar, y pues usted lo sabe bien, doctor Jaime, que si uno tiene unas condiciones de empleo determinadas y entra un choque externo, que puede haber sido venezolanos o puede haber sido otra cosa, pero llegan esas personas, pues naturalmente se hace más difícil conseguir empleo. Claro, porque hay más personas buscando los mismos empleos que había antes. Pero eso tampoco es cierto. La tasa de participación laboral también lleva como 5 o 6 años disminuyendo. Es decir, la oferta relativa de trabajadores en el mercado ha venido disminuyendo. Si no hubiera disminuido, si se mantuviera constante, por ejemplo, tendríamos tasas de desempleo por lo menos de 12% en este momento o algo así por el estilo. Y entonces, y creo que aquí cuando uno mira dentro del reporte del DANE, encuentra estas cifras, un poco para buscar hipótesis distintas esta es una hipótesis, la de los migrantes, que también viene utilizando el gobierno. Entonces, fíjese, en el año pasado se perdieron 170,000 empleos. ¿Cierto? Eso quiere decir que hubo una destrucción del empleo, que con la llegada o no de migrantes venezolanos habría menos empleos disponibles en el mercado laboral. Y eso habla de un problema en la economía colombiana. La tasa de desocupados, en el último año los desocupados subieron, por eso subió el desempleo, pero la de los inactivos, que es la categoría a la que hacía referencia el profesor Tenjo, los inactivos son las personas que no tienen trabajo pero que dejaron de buscarlo. O incluyen personas que nunca han entrado, amas de casa que están dedicadas a sus hogares, etcétera, estudiantes de tiempo completo, todo eso son inactivos. Pero entonces cuando uno mira la tasa la tasa de desempleo hay que verla con esa claridad. Claro. Es que no es la tasa de gente que no tiene trabajo, sino es la tasa de gente que no tiene trabajo y está buscando trabajo. Y que está así. Eso es lo que se llama la tasa de desempleo en general. Pero uno siempre tiene que compararlo con la tasa de participación, porque las tasas de participación le dicen más o menos cómo es la oferta en el mercado laboral, la oferta de trabajadores. Las tasas de ocupación le dan una idea de cuál es la demanda en el mercado de trabajo y la tasa de desempleo es el resultado de los dos. Ajá. Entonces, lo que estamos diciendo es que la oferta en términos relativos disminuyó, la oferta de trabajadores, pero la demanda por trabajadores cayó todavía más. Entonces, el problema no está en los trabajadores, el problema está en la estructura laboral, en la estructura productiva de la economía. Claro, y aquí entonces hay un problema muy complejo frente al contrato social, ¿cierto? Y entonces usted le está diciendo a los trabajadores, mire, Colombia es un país que produce riqueza y produce cada vez más riqueza porque hay crecimiento económico, pero es una riqueza que no produce trabajo. Pero hay una cosa a propósito de lo que decía el doctor Jaime. Creo que vimos la disminución del 11% más o menos del año 2010 al 2015 y básicamente pues, es la misma estructura productiva que se tenía en ese momento a la que se tiene ahora. Seguramente ha habido algunas reformas, sin duda alguna, pero en esencia es la misma estructura y eso permitió durante esos 4 o 5 años bajar la tasa de desempleo. Ahora, y yo, pues, y con esto naturalmente no estoy
estigmatizando a los venezolanos, solamente estoy tratando de evidenciar una situación que estamos teniendo que vivir y que muestra pues esa generosidad que ha tenido el pueblo colombiano para recibir al hermano venezolano. ¿Y qué es lo que pasa, doctor Jaime? Pues si tenemos, usted está diciendo que se han destruido, pero bueno, eso lo podríamos revisar. De hecho, No, pero vimos Pero porque eso es importante, Andrés, porque es que son las cifras del DANE y le recuerdo que el DANE es un departamento adscrito a la presidencia de la República. Sí, y podríamos revisar cuáles han sido las dinámicas, pero lo que quiero decir es, uno revisa el último año y compara diciembre de este año con diciembre del año pasado y empieza a ver una mejoría, que empieza posiblemente a quebrarse otra vez esa curva ascendiente y empezamos a ver mejorías y es lo que están diciendo muchos de los especialistas. Pero se refiere, Andrés, en diciembre... Lo que quiero decir es que si estamos en una economía, con los problemas que quiera usted, doctor Jaime, que tenga en términos de generación de empleo, y tenemos 10 personas que están buscando empleo y tenemos 15 y tenemos solamente 8 espacios, 8 vacantes, y llegan otras personas, llegan 5, que son en este caso, digamos, pues los migrantes, pues obviamente se va a generar una situación muchísimo más compleja. O sea, en esos términos básicos, decir, al margen de que eso haya ocurrido, como usted lo dice y tiene razón, si esas son las cifras del DANE, son las cifras del DANE, obviamente se genera un estrés muy complicado para una economía que recibe en tan corto espacio de tiempo un gran número de migrantes. O sea, es que, insisto, en el caso de Bogotá, es que recibimos en cuestión de 3 o 4 años 300.000 personas. Pero espere, eso no quiere decir que tengamos que cerrar las fronteras, sino que tenemos que ver cómo buscamos que otros países también colaboren en este proceso, porque los resultados los están diciendo, por ejemplo, a usted que me hablaba del tema de la ley de... No, pero déjame un segundo. Entonces, porque ahí creo que ahí hay un enfoque... que es un enfoque y que no sé qué tan apropiado o no para el problema sea. Yo no voy a negar que la migración venezolana le ha podido introducir un poquito de estrés al mercado, pero yo no creo que sea lo decisivo. No creo que es lo que explica los aumentos en el desempleo. Yo creo que lo que explica los aumentos en el desempleo es que han habido probablemente cambios en la estructura productiva que ha hecho que nuestra economía sea cada vez menos intensiva en mano de obra y más intensiva en capital. Le voy a dar unos cálculos que yo hice así rápidamente. Perfecto. Entre el 2010 y el 2014, un 1% del PIB generaba más o menos 0.5% de incremento en el empleo. Ese mismo 1% de crecimiento en el PIB entre el 2015 y el 2019 cayó a 0.1%, es decir, a una quinta parte de lo que era 5 años antes. Ahora, ¿por qué? Y de 2018 a 2019, pues destruyó. Pero ahí yo le hago una pregunta, se volvió doctor negativa. Jaime. Eso es un cálculo que usted hace ex post. Sí. Es un cálculo que usted hace ex post. Sí, claro. Calcula el crecimiento de la economía y después cuántos... Bueno, pero ahí es donde yo le digo, usted cuando aumenta el número de personas que están buscando empleo, pues naturalmente usted le está introduciendo una variable distinta a esa fórmula. ¿Me entiende? Una cosa sería evidenciar el crecimiento que tiene el país sin un shock migratorio como el que hemos vivido, y otra cosa es hacerlo con lo que está ocurriendo. ¿Me entiende? Creo que habría que revisar pero Andrés, espere, es que usted ponía el ejemplo, es decir, si hay 8 empleos un año, ¿cierto? Y para ese año hay 10 aplicantes, buscando, ¿cierto? Entonces usted tiene 2 que se quedaron sin trabajo. Al siguiente año llegaron los venezolanos, ¿cierto? Entonces no hay 10 personas, sino que hay 12 personas, pero en cambio para esas 12 personas hay 7 empleos nada más. Y usted se está preguntando, ¿por qué llegaron 12 personas? Es por eso, y no se está preguntando, oiga, antes había 8 empleos, ahora solo hay 7, el problema debe estar ahí. No, entonces son las dos cosas. Entonces por eso le dije, si eso está ocurriendo, como usted lo dice, y lo que señala el DANE, eso está ocurriendo. Y lo señala el DANE, entonces hay que revisar qué podemos hacer. Pero simultáneamente, es donde yo digo, pues mire, o sea, usted me habló de 8 a 7 y habló de 2 a 12. Sí. O sea, el incremento de la tasa de desempleo, entre comillas, pesa muchísimo más el componente migratorio, el shock migratorio, que la destrucción
de esos empleos. Claro, pero el problema es que se está destruyendo el empleo. Eso es lo que nos debería tener alarmados, además obviamente de la llegada. Nos tienen que tener alarmadas las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas y por eso el presidente Duque ha sido tan enfático con el tema de Venezuela. Y por eso hay que tratar de buscar una solución de fondo a lo que ocurre al otro lado de la frontera. A ver, Andrés, es decir, el punto fundamental es que la economía ha seguido creciendo. Poquito en unos años y últimamente se ha acelerado un poquito ese crecimiento. Sin embargo, está destruyendo empleo, es decir, está disminuyendo el empleo. La capacidad que tiene la economía para generar empleo está cayendo. Y lo que uno tendría que ver es ¿por qué? Y ahí es donde yo le pregunto, ¿qué es lo que cambió en ese tiempo? Sí. Pero ¿qué cambió? Entonces, listo. Entonces, hay un factor que es el tema de la migración. Listo. Sí. Y eso creo que ahí tenemos ese acuerdo, doctor Jaime. Pues yo creo que es ¿Y qué es lo que cambió? Pero entonces me tengo que ir a una pausa. Ya viene nuestro tercer invitado para enriquecer con algo de sindicalismo esta visión sobre el trabajo. Y hablamos sobre las soluciones que propone el gobierno de Iván Duque para este problema del empleo, pactos con los empresarios. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos hablando de desempleo. Trabajo no hay trabajo en Colombia. De hecho, se destruyeron casi 200.000 empleos del 2018 al 2019 y eso habla de un problema estructural de la economía colombiana. ¿Qué propone el gobierno del presidente Iván Duque? Pactos con los gremios, pactos con los empresarios, pactos con los gremios que explica aquí el presidente. Lo hizo la semana pasada en el Teatro Colón, en el mismo lugar donde Juan Manuel Santos firmó la última paz con Timochenko. Me siento orgulloso de ustedes, de los dirigentes gremiales, de los empresarios, de sus equipos, porque Colombia una vez más demuestra que se pueden hacer acuerdos y acuerdos con metas y con objetivos. Acuerdos con metas y con... ¿Usted conoce algunas de las metas? No, sí, hay una meta, la que yo puse al principio, que es crear 1 millón de empleos. ¿Cómo es esto de los pactos, Jaime? Pues yo no sé muy bien de esos pactos, entiendo que son acuerdos que hace el ministerio con empresarios individuales. No sé cuál es el contenido de esos pactos, yo francamente miré en la página web del ministerio y no encontré ninguno. Yo también, yo hice un par de llamadas, tratamos de encontrar un documento. En esa ceremonia, ¿se acuerda? El presidente estaba ahí con todos los presidentes de los gremios, los empresarios. Había un gran tablero y en ese gran tablero todos iban a firmar el pacto. Digamos que lo más concreto de ese gran tablero, que es el único documento que conocemos, esto entiendo lo maneja la Vicepresidencia de la República, viene con quitar algunos obstáculos que sienten hay en la función pública para que los empresarios puedan crear empleo. Hemos definido compromiso del gobierno de eliminar en el corto plazo los obstáculos priorizados atribuibles al sector público para lograr a su vez que el sector privado asuma compromisos concretos de crecimiento en inversión, producción, innovación, exportaciones y empleo. ¿Los compromisos concretos están por conocerse, cierto, Forero? No, yo creo que no. Yo creo que si uno revisa, por ejemplo, el articulado de la reforma tributaria que se aprobó a fines del año pasado, uno ve cosas positivas en términos de generación de empleo joven, que además hay que decir que cayó también comparado con diciembre del último año en esta medición que tuvo el DANE, pero además, que fue uno de los temas que introdujo el presidente de la República, se planteaba que a todas aquellas personas que sean contratadas y tengan hasta 28 años, las empresas que las contraten van a poder deducir un 120%. Pero si eso ya estaba en la ley de financiamiento o en la reforma tributaria. Eso no estaba en la ley de financiamiento. No estaba. Eso no estaba en la ley de financiamiento. Eso fue una de las cosas que se incorporó después de las movilizaciones del 21 de noviembre a el texto de la reforma tributaria que se aprobó. Pero es para el empleo público. No, es para todas las personas. Okay. Usted tiene una empresa. Usted decide contratar a una persona joven, sí. Usted va a poder deducir del impuesto a la renta el 120% del total del salario que usted le paga a esa persona. Entonces, se están generando una serie de estímulos para que haya una contratación, en este caso, de personas jóvenes. Y lo otro que también creo que es importante, ahí no sé si estaremos de acuerdo o no, doctor Jaime, pero creo que el principal generador de empleo en este país son las pequeñas, micro y medianas empresas. Y precisamente lo que buscaba la ley de financiamiento era
La ley lo de que se crecimiento. sí, la ley de crecimiento o la reforma tributaria del año pasado era el régimen simple de tributación, Sí. que es para las empresas que están más o menos hasta las 80.000 VTs, que son ingresos anuales de cerca de 2.850 millones de pesos, se les da un impuesto distinto, un impuesto base que hace que haya más incentivos precisamente a aquellos que son los mayores generadores de empleo en el país. Y le doy la bienvenida al senador del Polo Democrático, el señor Alexander López. ¿Qué más? Bueno, en la lucha. ¿En la lucha? Sí. ¿Estaban hablando de los pactos allá en Casa de Nariño? No, estábamos denunciando, pero también muy preocupados por el asesinato de líderes sociales. El jueves asesinaron 2 líderes en Candelaria Valle, 2 jóvenes que estaban en una veeduría ciudadana demostrando cómo se roban los recursos públicos en el municipio de Candelaria y fueron asesinados el jueves por eso. Desafortunadamente, entonces estábamos como confrontando al gobierno en eso, porque esta denuncia yo la había hecho hace unos meses, informé que los iban a asesinar, le informé a la policía, al gobierno del presidente Iván Duque, a la procuraduría, le informé a la fiscalía, le informé a todo el mundo, van a asesinar a estos muchachos y lo mataron. El jueves de la semana pasada. El jueves de la pasada. Creo que por esos días estaban hablando de los pactos con los empresarios para generar empleo. Metámonos al tema del empleo, senador. Usted viene del mundo sindical, me imagino que está escuchando lo que pasa en el Comité del Paro. ¿Qué recibe, digamos, de los mensajes que envía el gobierno desde el Teatro Colón con los empresarios y estos pactos que proponen? A ver, ahí nosotros al inicio, cuando el comando de paro presenta el pliego, y uno de los puntos era que el gobierno no presentaba una reforma laboral y una reforma pensional, yo tuve una serie de preocupaciones por ese punto. Y es que más allá de nosotros no querer que haya una reforma laboral y pensional como la quiere generalmente el modelo económico o el mandato OCDE o el mandato en su momento acuerdos que tienen en TLCs, finalmente nosotros sí requerimos una reforma laboral, pero una reforma laboral que formalice el trabajo en el país. Porque es que las cifras del DANE, por ejemplo, la cifra del DANE hoy nos marca 10.5 de desempleo. Sí, señor. ¿Sí? Pero eso es una cifra también mentirosa. Ahí cogen a la señora que vende chontaduros, al que vende tarjetas de celular. Lo discutimos, al menos una hora trabajada a la semana. Y finalmente eso. Entonces, nosotros presentamos unas cifras reales de desempleo que superan ese 10.5% y pueden estar en el 22-23%, con unas tasas de informalidad que inclusive están por encima de los 8 o 9 millones de colombianos. Y el tema de la tercerización laboral, que es otro flagelo que inclusive el mayor tercerizador o el mayor violador de derechos laborales en Colombia es el propio Estado, porque quien más hoy terceriza es justamente el Estado colombiano. Pero dice la ministra de Trabajo que uno solo necesita un ingeniero de sistemas 2 horas. Esa es, diríamos nosotros, la irresponsabilidad de un gobierno, es la irresponsabilidad de una ministra, que hoy es ministra del Trabajo, que primero le mintió al país, ¿sí? Y ahora va a ser la ministra del Interior. Entonces ella deja montado su esquema de reforma laboral contra los trabajadores, de reforma pensional contra los pensionados y contra los mismos trabajadores, y ahora se va de ministra del Interior a reprimir las protestas por una reforma laboral. Porque usted dice que es una reforma pensional contra los trabajadores. ¿A usted le parece que es justo el sistema pensional colombiano actualmente? A mí me parece que es completamente injusto, pero es contra los trabajadores, porque es que los trabajadores, porque miles de trabajadores ¿Le parece a usted justo que el quintil más rico de este país esté recibiendo el 51% de subsidios de pensiones y que el quintil más pobre esté recibiendo solamente el 4.3%? ¿Le parece que eso es un problema de los trabajadores? ¿Es un problema del modelo económico? Estamos hablando de Colpensiones, doctor. Mire, a nosotros... Y Colpensiones muestra que es profundamente inequitativo como está. Y la ministra lo que dijo... Entonces, los trabajadores son los que dan la ley. No. La ministra Andrés, lo que dice es que quiere... Hágame el favor. Andrés, pero entonces, ábrase la posibilidad de que... Andrés, venga, no hablemos de reforma pensional, no mezclemos reforma laboral con reforma pensional porque nos enredamos, ¿cierto? Ese es un tema suficientemente hondo y complejo como para irse por ese lado. Quedémonos con el tema laboral. Correcto. Quedémonos con el tema laboral y la respuesta que parece venir del gobierno, que son estos pactos con los empresarios. A ver, esto lo habíamos visto en el gobierno Santos, había unas medidas contra el desempleo. Yo me acuerdo, los pipes, ¿cierto? Sí. Pero entonces el pipe de Santos, y muy a los Santos, que es que con presupuesto se demuestran los amores, era meterle $500 millones a sectores que ellos escogían, no sé con qué criterios. Esto es distinto. Aquí no hay plata. Aquí son acuerdos, pero sin
Sin recursos. Sin recursos, hasta donde yo conozco, porque como le digo, no conozco exactamente. ¿Hay plata? No, pues en el marco de la reforma tributaria o de la ley de crecimiento, precisamente había una serie de incentivos al aparato productivo nacional. Ok, Ya hablé, los incentivos, ¿cierto? ya hablé de lo que ocurre, por ejemplo, con la pequeña, mediana y Incentivos, microempresa. cerrar cuellos de botella, Sí, este es un lenguaje que conocemos. Porque muchas veces hay problemas que son meros trámites y que dificultan a veces la operación. Pero bueno, hay una serie de beneficios que se generan y que son tendientes precisamente Pero entonces, a crear empleos. ese senador, porque Santos, por ejemplo, incluso le sonsacó a la CGT Julio Roberto. Sí, la CGT se fue con el gobierno porque ahí había unos planes, digamos, casi que contracíclicos en contra del desempleo. ¿Usted aquí qué ve de parte del gobierno? Mire, aquí cada gobierno está plagado de mentiras y de ataques contra los trabajadores. Nosotros no hemos visto desde antes de los 90 una verdadera reforma laboral en este país. Todo el tiempo es quitándole derechos a los trabajadores. Y no solamente Uribe, no solamente Pastrana, Santos también lo hizo. Y siempre sacan en las reformas tributarias o en cualquier cantidad de normas dizque incentivos para los empresarios para que generen empleo. Y hoy tenemos tal vez una de las cifras de desempleo más grandes del país. Cuando Uribe sacó adelante la ley 789 de 2002, era con el cuento de que iba a haber crecimiento en el empleo y que en un año se iban a crecer. ¿La de horas extras? En 700.000. Y entonces los únicos ganadores fueron los empresarios y los que perdieron fueron los trabajadores, perdieron las horas extras, recargos nocturnos, se acabó la contratación a término indefinido y después vino el acto legislativo 01 de 2005 y entonces le quitaron a los trabajadores el derecho de negociación colectiva, el contrato a término indefinido otra vez quedó desaparecido y el derecho de negociación se acabó, que era una forma de estabilidad laboral. Nosotros tenemos en este país un sistema, un mundo del trabajo que no tiene derechos para los trabajadores. Un Ministerio del Trabajo que no regula las relaciones obrero-patronales, sino un Ministerio del Trabajo que está al servicio de los empleadores, más no de los trabajadores. Por eso nos ha tocado ir ante los jueces y ante las distintas instancias internacionales, en este caso OIT, a reclamar derechos de trabajadores, porque institucionalmente la legislación colombiana es una legislación que está hecha para favorecer a los patronos, para favorecer a los dueños del capital y no a los trabajadores, que finalmente son la cadena más débil del eslabón del mundo del trabajo. Y entonces voy con reacciones a esa visión del empleo en Colombia después de comerciales. Seguimos en Zona Franca, hablamos de empleo esta noche en medio de discusiones poco concretas desde el Gobierno Nacional de reformas laborales, de reformas pensionales. Tenemos cifras de desempleo del año pasado, 10,5, el punto más alto, ¿desde cuándo? 2012. 2012, sí. 2012. 2012. Y entonces, así el senador López, digamos que nos da una visión no desconocida de lo que es la visión de muchos sectores sobre el mercado laboral colombiano, en beneficio de los empleadores, en detrimento de los trabajadores, y sobre todo hacia una evaluación crítica de lo que ha sido la agenda de flexibilización laboral. Es difícil, si bien tal vez no estar de acuerdo con el marco ideológico que hay detrás de esa visión, con la conclusión de que la flexibilización laboral no nos ha entregado los resultados que proponía. Eso es cierto. Los pocos estudios que se hicieron, por ejemplo, con respecto a la ley 789, muestran que el efecto... Esa es la de quitar horas extras. La de quitar horas extras. Recargo nocturno, sí. Muestran que no hubo un impacto así muy importante en términos de empleo. Yo creo que el problema aquí es que nosotros, y permítame que se lo diga así tan de frente a todo el mundo, que improvisamos mucho. Tomamos medidas, damos subsidios, etcétera, sin haber estudiado exactamente qué es lo que puede suceder. La experiencia de los Estados Unidos, por ejemplo, de la disminución de los impuestos a los empresarios no ha tenido el efecto de generar mucho empleo. Pero espérese, porque ahí usted está en contra de lo que es la retórica del Partido Republicano ahora yendo a elecciones. Entonces el presidente Trump dice, yo he reducido el desempleo a niveles que no se veían desde la posguerra. Pero a eso precisamente es a lo que yo me refiero, que sería un ejemplo para el caso colombiano. Es decir, aquí estamos tratando de hacer lo mismo sin mirar si es que eso sí va a tener algún efecto o no va a tener algún efecto, sin hacer algún estudio
más o menos serio. Simplemente pensando que pues sí, eso va a suceder, etc. Y entonces, Andrés, y más allá de lo que es como la agenda de flexibilización que promueve el gobierno, además de estos pactos sin plata y buenas intenciones y unas metas muy ambiciosas, ¿qué más hay en esa bolsa de medidas para frenar el desempleo? Yo creo que no es solamente pactos sin plata, yo creo que muchas veces, a veces más incluso que apoyos de orden económico, el hecho de destrabar ciertos procesos creo que termina siendo más beneficioso, que sin duda alguna si hubiese además un ejercicio de inyectar ciertos recursos en determinados sectores, pues sería mejor, sí, pero creo que eso ya se está haciendo. Un poco a propósito de lo que decía el senador, que decía que este gobierno está estigmatizando a los trabajadores, yo no he visto eso en ningún momento por parte del señor presidente, ni menos de la señora ministra. Vimos lo que Dijeron que ocurrió, el paro era una mentira y que no era reforma laboral y pero es que pensional. el paro que yo sepa no era solamente de los trabajadores, hubo mucha gente que salió a marchar y muchos Pero trabajadores que el gobierno tampoco lo dijo que hicieron. era mentira la motivación del paro. Pero senador, yo no sé si Lo usted se dijo hoy la acuerda. vicepresidenta. Yo no sé si usted se acuerda, senador, que el año pasado se logró una concertación del incremento del salario mínimo y fue la más alta en términos reales en los últimos 20 años. Pero con una Fue sola el central de 6%. tres. Bueno, pero Una. se hizo eso y eso La no se había central logrado hace mucho. mayoritaria de El 6%, trabajadores el afiliados. mayor crecimiento real en los últimos 20 años. ¿Cómo se podía saber si era el mayor crecimiento real si todavía no se había, si no se tenía el dato de ¿De la inflación? No, porque generalmente se hacen proyecciones inflacionarias y eso fue lo que finalmente terminó ocurriendo. Entonces, yo he visto un gobierno que no está tratando, como darse en algunos sectores políticos, de generar una división entre los trabajadores y los empresarios. Yo he visto un gobierno que ha tratado precisamente de tender puentes. Y en este caso, insisto, la reforma tributaria del año pasado busca precisamente es generar empleo. Por ejemplo, tanto que se critica el tema de las megainversiones. En el tema de las megainversiones queda claro que se les va a dar una serie de beneficios tributarios siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos, que es que generen más de 400 empleos directos. Hay, por ejemplo, 400 empleos directos. Hay directos, porque además hay creación de empleos indirectos. En el caso, por ejemplo, de 3 departamentos y de 2 municipios, que son, en el caso de los departamentos La Guajira, Arauca y Norte de Santander y los municipios Quibdó y Armenia, se van a generar lo que se denominan las zonas especiales, las zonas económicas sociales especiales, sí, donde aquellas empresas que estén allá y que estén generando un 15% más de empleo, se les va a dar unos beneficios, precisamente porque están interesados en dar beneficios siempre y cuando eso se amarre a la creación de empleo directo. Yo creo que ya sé usted qué piensa de esa agenda, pero dígame, ¿usted qué se podría hacer? Con un realismo político que le ha dado su paso por el Congreso de la República, ¿qué se podría hacer? ¿Qué sería factible? Nosotros tenemos un problema estructural en el país y es el modelo económico. Este modelo económico está basado en un país petrolero, algo cafetero, algo de comercio y algo de industria. Este es un país que olvidó el agro, este es un país que olvidó el desarrollo de la industria y es un país que se olvidó avanzar más en el comercio. Entonces a nosotros nos impusieron unos modelos a través de más de 23 o 24 TLCs que tenemos, en donde inclusive nos imponen hasta las formas de comer aquí en este país con esos tipos de TLCs. Entonces nosotros perdimos la posibilidad de tener una economía autóctona de nuestro país, o sea, generar una dinámica propia. Y eso ha generado que al tener eso, al tener tantas importaciones, o sea, Colombia era un país que hace 20, 25 años importaba 500.000 toneladas de alimentos, hoy importamos más de 17, 18 millones de toneladas de alimentos. O sea, eso lo podríamos nosotros producir en nuestro campo colombiano. Y eso es un área de la economía que no se desarrolla en el país. Entonces, ¿y eso se construye a través de aranceles para frenar importaciones baratas? Claro, pero es que acordaron en TLC es que a nosotros nos iba a llegar arroz, que nos iba a llegar frijol, que nos iba a llegar absolutamente todo, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, le pongo un ejemplo, el municipio de Yumbo, muy cercano a mi territorio, nosotros hace 15, 20 años tal vez, Yumbo tendría una industria boyante creciente, hoy no hay ni el 30% de esa industria que había. ¿Por qué? Porque ese tipo de acuerdos, ese tipo de transacciones que se hicieron con otros países, pues obviamente permitieron que el empleo se fuese destruyendo y que la industrialización en el país cayera. Entonces nosotros tenemos que avanzar y entender que finalmente Colombia no puede vivir a través de acuerdos y tratados comerciales. Sí. Y ahora nos fuimos para la OCDE.
O sea, siempre quedamos el país peor en todo, porque estamos compitiendo con unos países que tienen otra estructura económica, que tienen otra serie de fortalezas en su desarrollo económico, y finalmente Colombia finalmente es un país que hace lo mismo hace 15, 20, 30 obviamente, años, además del tema de los TLCs. Esa visión es una plataforma política distinta a la del presidente, no Total. hay como puentes ahí, pero usted, ¿qué ve ahí? No, en parte estoy de acuerdo, pero en parte no. Yo creo, por ejemplo, que el sector agrícola en Colombia ha estado abandonado, que no se le ha hecho la suficiente inversión, que no ha tenido el suficiente apoyo. Yo considero que una parte muy importante de esos problemas surge de los problemas de violencia y ese tipo de asuntos. Pero no estoy de acuerdo en que los tratados de libre comercio nos hayan hecho mal. Es decir, yo creo que en todas esas cosas siempre hay algunos que pierden y siempre hay algunos que ganan. Y la población consumidora de Colombia ha ganado con menores precios para muchas de las cosas que ellos consumen. Los agricultores y los productores en este caso han perdido, pero también ha habido un sector de la población que ha ganado. Ahora, ¿podríamos haber hecho las cosas un poquito mejor? Tal vez sí. Pero yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, en simplemente cerrar las economías y simplemente ponernos a producir todo lo que necesitamos, porque no somos buenos produciendo todo lo que necesitamos. Algunas cosas es mejor comprarlas en el exterior porque nos salen mejor. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos del empleo de esta noche y tengo un panel tan masculino que tengo que hacer una reseña obligada y muy meritoria de dos cantantes y sobre todo de Shakira, que puso el nombre de Colombia en lo más alto de la cuna del capitalismo internacional. ¿Pero usted la vio o no? Sí la vi, además porque estaba viendo a Swing Latino, porque el mulato es un amiguito mío del barrio 7 de agosto de la ciudad de Cali y él es el director de Swing Latino, que fueron los que bailaron con J-Lo. Ahí va, ahí está, están enredados. Nos enredamos con champeta, mapalé, salsa. ¿Alguna vez habían pensado ver todo eso en un Super Bowl? Pues Shakira mostró eso y mucho más en un show increíble. Vimos elementos del Carnaval de Barranquilla, su tierra natal que nunca deja de nombrar. Y con la champeta enloqueció Twitter, tendencia número 1 global. Shakira ayer por encima del numeral Super Bowl. J-Lo, por supuesto, también la sacó del estadio. Uno de los mejores momentos fue cuando el símbolo de Venus se encendió en el escenario y tanto J-Lo como Shakira empezaron a cantar Let's Get Loud, un statement también para la comunidad latina y para las mujeres en los Estados Unidos. También hubo ahí algo de crítica para la política migratoria de Donald Trump, con esos niños que estaban ahí enjaulados y con la hija de J-Lo que cantó junto a ella un pedazo de Born in the USA. El Super Bowl, un show que seguramente no vamos a olvidar. Nos vemos mañana con más Enredados. O sea, todo el mundo en Colombia vio el Super Bowl, pero nadie sabía esta mañana quién fue que ganó. Los Chiefs. Venga, una cosa a propósito de lo que decía el senador, que hablaba del modelo económico imperante, que supuestamente ha acabado con el país. Mire, una cifra que yo creo que está íntimamente vinculada también al tema del desempleo, el tema de pobreza en el país. Y uno revisa las cifras que había, por ejemplo, en el año 2002. La cifra de pobreza en el país era de 49,7%. El año pasado fue del 27%, una reducción prácticamente de la mitad, que sigue siendo alta. Sin duda alguna, el país tiene grandes retos, pero hemos mejorado en la línea de lo que decía aquí el doctor Jaime. Pero fíjense que Pero eso no es la realidad. O sea, el DANE dice una cosa y la realidad social dice otra.
¿Por qué no lee los indicadores de Gini, donde dice que Colombia es uno de los países más desiguales Y es del así, mundo? Pero fíjese que... Y ahí pero usted va a hemos encontrar- mejorado. Son dos cosas diferentes. La Pero es pobreza que y la hemos desigualdad. mejorado. son pero, diferentes, señor, pero es la hemos mejorado, concentración de también hemos riqueza. mejorado en el indicador de Gini, que mide precisamente la desigualdad, también hemos mejorado en estos últimos... Pero fíjese, 18 años. ¿cuántos empleos había en Colombia hace 20 años? Usted tiene ahí una serie, pero bueno, había más o menos la misma cantidad de empleos. Es decir, este país no ha generado empleo de calidad, si bien ha logrado superar una cantidad de carencias mucho más básicas. Sí, en este momento son que 22.000 empleos más o menos, 22 millones de 22 trabajadores. millones de empleos. Hace 10 años deberían ser por ahí 18, 17, alguna cosa de esas. 2 millones de empleos. Pero 23 millones de trabajadores, no de empleos. No, de empleos, yo estoy hablando de O sea, la empleos. que vende Chontaduro no tiene empleo, ya está en el mundo del rebusque, ¿sí? El que vende tarjetas de celular, el que está vendiendo por ahí dulceabrigo, o sea, Pero, eso señor, venga, no es un empleo. si yo lo entiendo Sí, bien, usted según lo que el DANE, plantea- sí. Cuando hablamos de empleo, No, es un ocupado. cuando hablamos de empleo, es alguien Pero- que efectivamente tiene sus prestaciones, su seguridad social, Señor, pero vaya, venga. pregúntele a todos estos Pero- informales si tienen seguridad social, si cotiza, Sí. si tiene PS, Pero- si efectivamente tiene primas, si tiene prestaciones, si tiene salario mínimo. Métase, Jaime. Pero un momentico, porque es que defendemos la OIT para unas cosas, pero no para las otras. La definición de que el empleo constituye trabajar por lo menos 1 hora a la semana es de la OIT, Sí. no es del DANE. Pero es que la Y OIT eso- no es de y los eso- trabajadores y eso- propiamente, Y ¿no? eso lo hicieron simplemente para poder comparar los países. Si cada país se inventa su propia definición de empleo y su propia definición de desempleo, pues no, ya no podemos decir que país X tiene una tasa de desempleo mayor que el país Y o lo que sea. Es decir, estos son estándares estadísticos. Ahora, yo estoy de acuerdo, 1 hora de trabajo probablemente no es mayor cosa para unas personas, para otras sí, para ¿Usted cree que el que vende empanadas tiene empleo? según el DANE está empleado. Y según la OIT. Según el DANE. Y según la OIT. Pero venga, les cuento. Y según Pero la venga, OIT. les cuento. Si esa señora que vende empanadas ahí en la Plaza de Bolívar o en la Plaza de Caicedo de Cali no sale a trabajar mañana, no come, no paga renta, no paga servicios De acuerdo. públicos y colapsa. Claro, pues imagínese pero cómo la La estarán. definición histórica que yo tengo como empleo es alguien que efectivamente está vinculado al mundo laboral, tiene una contratación laboral estable, pero además de eso tiene un sistema y un régimen de seguridad social Bueno, que obviamente eso lo ya protege. habla de la Pero calidad del empleo. pero pregúntele Sí, a es la el empleo formal. pero pregúntele a la señora si cuando se enferma tiene que ir a la droguería o tiene que ir al mecanismo de las hierbas, ¿cierto? Que anteriormente se acudía, ¿cierto? Ante el curandero del barrio, ante el curandero del pueblo a hacerlo, porque no tiene la posibilidad Pero de llegar venga, a una EPS. bótele al gobierno una propuesta que sea realizable, digamos, factible políticamente. Así se tenga que dar una pela, pero Mire, que no sea cambiar el modelo La económico. mejor propuesta es la formalización laboral. ¿Y por qué es la formalización cómo se logra? laboral? ¿Por qué la mejor propuesta es la formalización laboral? No porque es, sino cómo se logra, senador. No, en un mundo, el gobierno nacional, le voy a explicar más o menos en el tema de la salud. La mayoría de entidades de la salud públicas tiene sociedades anónimas simplificadas, SAS, y tiene contratos sindicales. Sí. El dueño de esas cosas cobra el 30% por la administración de eso. Y estamos hablando ahí casi de 600, 700 mil trabajadores solo en ese sector y en el sector público que llega casi a 1.200.000. Si a esas personas se vinculan directamente, de ese 30% solamente el 10% se iría para acumular ese 80%, lo cual significaría 700.000 trabajadores al mundo del trabajo y esa intermediación laboral la acabaríamos. En Colombia hay demasiada intermediación laboral. Segundo, en el campo puede ser igual. O sea, en el campo perfectamente nosotros podemos formalizar al campo, ¿cierto? Y no solamente en subsidios, porque es que no solamente requiere el campesino y el agricultor subsidios. Lo único que requiere el agricultor es que le den posibilidades de sacar sus productos afuera, al exterior, pero aquí finalmente no hay esas posibilidades reales. Ahí estamos. Yo me quedaría con el comentario que hizo Jaime, es que no nos hemos pensado este tema realmente a fondo y de largo plazo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí esta noche. A ustedes muchas gracias. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.